Este es un problema de una sustancia pura que se encuentra en un sistema cerrado. Como tal, se entiende que al ser un sistema cerrado no hay intercambio de masa, es decir, no entra masa al sistema ni sale masa del sistema, pero sí hay intercambio de energía, fundamentalmente calor y trabajo. Bueno, este tanque está cerrado, es rígido y es cilíndrico. Me dice que tiene un radio de 50 centímetros y un alto o una altura de 1.5 metros. Bueno, con eso puedo determinar el volumen. Inicialmente este tanque contiene agua en estado puro a una presión 1 de 120 psi. Lo voy a poner aquí. Presión 1, 120 psi. Y una temperatura 1 de 450 Fahrenheit. Vamos a cambiar el color porque esto me va a estar dando problemas. Entonces las condiciones iniciales son esas. Conozco presión inicial y temperatura inicial, entonces con base a esto podría determinar el estado de saturación del sistema. T1 es de 450 grados Fahrenheit. Este sistema se está enfriando con un ventilador y ese ventilador consume potencia. Es decir, bueno, esto vamos a comprobar en qué fase se encuentra. Consume potencia. La potencia de este ventilador es de 80 watts. Al enfriar se pierde calor, es decir, sale calor del sistema porque adicione trabajo. Esto va a generar un cambio de energía interna en el fluido y llega hasta un estado 2. En el estado 2 solamente me dicen que hay un decremento de 128 grados Fahrenheit. Eso es delta T. Si yo quiero calcular aquí la T, pero lo puedo despejar, ¿no? T2 menos T1 vale 128. ¿Cuánto vale T2? Como tal. Es negativo porque es decremento. Nos dio 328, ¿no? 322 o 328. Ajá, 322. Esa es la T2. Son los únicos datos que tengo. Con base a esto necesito calcular la cantidad de calor. Ya habíamos comentado que al ser esto un sistema cerrado, yo requiero determinar el calor por medio de la primera ley. Como tal, calor más trabajo es igual a delta U. No tengo calor, pero sí tengo trabajo y podría determinar delta U de tablas. Entonces voy a usar esta ecuación para determinar los parámetros. Vamos a comenzar analizando el estado inicial. Para el estado inicial yo puedo determinar el estado de saturación porque conozco presión y temperatura. Ya lo habíamos comentado, P1 y T1 están definidas de 120 psi y de 450 grados Fahrenheit. Entonces para el estado inicial voy a ir a tablas y voy a determinar la temperatura de saturación de este sistema si estuviese a 120 psi. Entonces, bueno, voy a las tablas. Puedo usar la tabla A5 o la tabla A6. Entonces busco de la A5 120 psi. Estoy en el sistema internacional. Esta es la tabla correspondiente al sistema inglés. Es la A5, y voy a usar tablas de agua saturada. Estas son tablas del libro de Sengel. Entonces 120 psi tiene una temperatura de saturación de 341.25. Entonces esa es la temperatura de saturación. 341.25 Fahrenheit. Esto me sirve para saber en qué estado cambia de fase. A esta temperatura y 120 psi
el agua cambia de líquido a vapor. Yo estoy encima de esa temperatura, entonces mi conclusión es que esto es un vapor sobrecalentado. Entonces el estado es vapor sobrecalentado. Bueno, ¿por qué? Porque la temperatura del sistema es mayor a la de saturación. Ahora, vamos a aprovechar para leer algunas propiedades. Yo voy a usar delta U para el balance de energía. Entonces hay que leer la energía interna 1, pero como vapor sobrecalentado. Hay que ir de nuevo a la tabla A6. Localizar el bloque de presión correcto. Aquí viene por incrementos de 20. Y yo estaría aquí, ¿no? A 120 psi. En escala absoluta, la temperatura de saturación también aquí se reporta. Yo voy a determinar las propiedades a 450 Fahrenheit. Voy a leer energía interna como 1154.5. 1154.5. Esto está en unidades de energía en BTU entre masa. BTU entre libra masa. Y bueno, voy a registrar también el volumen específico. Ahorita vamos a recordar por qué. Es 4.3613. 4.3613 BTU entre libra masa. Bueno, estas son las condiciones iniciales. Yo necesito calcular cuál es la tasa de transferencia de calor que pierde este sistema. Sin embargo, la única variable que puede ligar estos dos estados, comentamos que es el volumen. Al ser un tanque rígido, el volumen es constante. Y al ser un sistema cerrado donde no intercambia masa, la masa es constante. Entonces, en el estado 1, el volumen total del sistema entre la masa inicial es lo que yo conozco como volumen específico. Ese volumen específico se mantiene para el estado 2. Eso es lo que liga el estado 1 del estado 2, que yo tengo un volumen específico fijo, volumen 1 y volumen 2. A pesar de que esto después de enfriarse podría condensar, ya sea parcialmente o completamente, voy a realizar una suposición inicial de que la condensación va a ser parcial. Eso lo podemos comprobar. Bueno, supongamos que la condensación fuera parcial. Dentro de este sistema, el vapor que yo tengo aquí, que sé que es sobrecalentado, tiende a ocupar todo el espacio disponible. Después de que este sistema se enfría perdiendo calor, al llegar al estado 2, la suposición inicial que voy a comprobar es que una parte condensa, una parte de ese vapor se vuelve líquido, y bueno, eso sí tendría menor volumen que el volumen total, pero si queda vapor, esa otra parte de vapor tiende a ocupar todo el espacio disponible. Entonces, si mi suposición es correcta, en las condiciones iniciales de T1 de 450 Fahrenheit, P1 de 120 psi, yo tengo un volumen 1 de 4.3613 pie cúbico por libra masa. El volumen promedio de vapor saturado y líquido saturado aquí va a ser el mismo, tendría un volumen promedio V2. Ese volumen promedio V2 se calcula como la fracción de líquido por volumen específico del líquido saturado más la fracción del vapor por volumen específico del vapor saturado, entendiéndose que esto está a 322 Fahrenheit. Entonces,
Si mi suposición es correcta, al volumen específico 2 de 4.3613 va a existir vapor saturado y líquido saturado en una mezcla líquido-vapor. Como compruebo eso, yo puedo ir a tablas, investigar a esta temperatura el volumen específico del líquido saturado, el volumen específico del vapor saturado, y con base a ello determinar el estado de saturación. Si este valor B2 está entre el del líquido saturado y del volumen del vapor saturado, efectivamente el estado final es una mezcla líquido-vapor. Entonces vamos a comprobar eso. Para comprobar eso vamos a ir a la tabla, pero ahora como si fuese saturado, pero no a la presión de 120, porque si esto se enfría va a cambiar su presión, sino a la temperatura que conozco, la temperatura de 322. Entonces vamos a ir a la primera tabla, A4E, de temperaturas. Entonces, bueno, aquí estamos practicando la lectura de tablas en diferentes estados de saturación. Vamos a ir a leer 322. Lo primero que notamos es que no está el valor exacto. Está a 320 y a 330. Sin embargo, más o menos desde aquí yo podría ver el valor, ¿no? Porque el valor interpolado va a estar entre estos dos, para el volumen de líquido saturado y para el vapor saturado entre estos dos. Entonces, sí me da más o menos entre ese rango, ¿no? 4.36 sí está entre 0.0177, digamos, y 4.90 y tantos. Entonces, sí es una mezcla líquido-vapor, mi suposición es correcta. Ahora, para el estado final yo requiero conocer energía interna para el balance de masa. Entonces voy a interpolar estos valores. Ahora para el estado 2 vamos a leer las propiedades. Bueno, estado 2 tiene una temperatura de 322 grados Fahrenheit, una presión que no conozco pero la puedo saber interpolando. Si está en estado saturado debe estar entre 89 y 103, aquí tengo que interpolar nada más la presión de saturación para saber ese valor. Entonces, bueno, vamos a interpolar. Vamos a hacer la interpolación en esta calculadora que les compartí. Este código está en Python, se los puedo mandar. Y bueno, esta es la fórmula de interpolación. Si quieren interpolar a mano hay que sustituir aquí las propiedades, si no lo pueden hacer en una calculadora. Lo primero que voy a interpolar es volumen específico, nada más para darme una idea en qué valor se encontraría. Voy a usar X como temperatura. X0 es 320, Y0 es 330, ese no va a cambiar, y la X es 322, que sería la temperatura del sistema. Si yo quiero interpolar volumen específico, pongo estos dos valores. 0.01765 es el volumen específico del líquido saturado y 4.9144. Bueno, ejecuto, aquí está la fórmula. Otra vez. Sí, vamos a corregir. X1 en lugar de ser este valor es el de 330. Este es X0, 320, Y0, X1, Y1. 320, 330. Y0 va a ser mi valor de 0.01765. Y1 va a ser el otro. Ahora sí, ejecuto. Hay que corregir. Esto es Y1, ¿no? 0.01776. Tomé los valores del vapor, pero son estos. X0 es 320, Y0 es 0.01765, X1 es 330, Y1 es 0.01776. Ahora sí,
0.01776, nada más para comprobar. Me da 0.0177 más o menos. Ese es el volumen específico del líquido saturado, 0.0177. Lo voy a anotar aquí, nada más como referencia. BF es 0.0177 pies cúbicos por libra masa. BG a estas condiciones. Lo interpolamos igual, solo hay que cambiar los volúmenes por los del vapor. 4.9144 es Y0. Y1 es 4.3076. 4.3076. Ahora sí. Interpolo para 322 y me da más o menos 4.793. Ese es el volumen específico del vapor saturado. Y bueno, efectivamente el volumen específico 2 de 4.3613 está entre estos dos. Como está entre estos dos, es una mezcla líquido-vapor. Entonces, el estado es una mezcla saturada de líquido y vapor. Por lo tanto, yo puedo calcular con estas propiedades la calidad, es decir, qué porcentaje de vapor yo tengo aquí. La calidad X la vamos a calcular usando volumen. Y bueno, sería el volumen 2 menos el volumen específico del líquido saturado entre la resta de volumen de vapor saturado menos volumen de líquido saturado, o lo que le llamo BFG. Aquí lo pongo explícito por separado porque no se reporta BFG en la tabla. Entonces nada más hay que hacer la operación con estos valores y yo voy a obtener la fracción en masa del vapor. Si hacen esta operación, volumen 2 es 4.36, volumen de líquido saturado es 0.0177, volumen del vapor saturado es 4.793. Bueno, recordando, el volumen 2 es el volumen promedio de esta mezcla líquido-vapor, que es el mismo que el volumen 1, porque no hay cambio de volumen ni hay cambio de masa, que el que leímos como vapor sobrecalentado. Entonces sería el mismo valor en el estado 2. Si hacen la operación les va a dar 0.9096 más o menos. Esta sería la calidad, que me indica que 90.1 más o menos % de esta mezcla es vapor. Condensó una pequeña parte. Entonces 9.9% es fase líquida, entendiéndose que esto es vapor saturado y líquido saturado. Este valor me sirve entonces para el balance de energía. Yo requiero delta U para poder calcular calor. Entonces necesito el estado de energía interna 2, que puedo determinar utilizando este valor de calidad. Ahora lo que hacemos es, para ese sistema, encontrar la energía interna 2. La energía interna 2 la puedo calcular, al ser esto una mezcla líquido-vapor, como la energía interna de líquido saturado, ahora sí más la calidad. Esta X se sustituye en forma fraccional, es decir, 0.9096, por la energía interna de evaporación FG. Esta se reporta en tablas. Nada más hay que leer de tabla UF y UFG. La energía interna de líquido saturado sería... Vamos a leer acá. De nuevo vamos a tener que interpolar, porque no está su valor exacto. Requiero leer los siguientes dos valores que le siguen al volumen específico. El primero es UF,
energía interna de líquido saturado en BTU entre libra masa. El siguiente es UFG, energía interna del vapor saturado menos energía interna del líquido saturado, o bien la propiedad de evaporación. Entonces vamos a leer esas dos. Aquí yo ya había marcado el renglón correspondiente. A 322 lo tengo que interpolar otra vez. Vamos a interpolar primero la energía interna del líquido saturado, que debe ser esta. Esta está a 320 y esta está a 330. Entonces, bueno, vamos a reutilizar la calculadora. X0 y X1 es temperatura. X es temperatura del sistema 322. Y0 sería la variable que voy a interpolar. Energía interna para el líquido saturado primero debe ser 290.11 a 320 y a 330 viene reportado como 300.46. Si ejecuto esto, el valor interpolado me da 292.18. Este sería el valor de energía interna del líquido saturado para el estado 2. Lo voy a escribir. 292.18. Energía en BTU, libra masa es la unidad de masa. Esto más la calidad me dio .9096 por la energía interna de evaporación que de nuevo tengo que interpolar. Esa la voy a interpolar de la columna siguiente. Como tal, esto era energía interna de líquido saturado UF. La siguiente columna es energía interna del vapor saturado UFG. Entonces hay que ir al siguiente valor. Sería 813 para el valor de temperatura de 320. Entonces aquí voy a ponerle 813. Y aquí 805.43. 805.43. Bueno, si ejecuto me va a dar el valor interpolado de 812.158. Y lo voy a reportar aquí. La interpolación de UFG nos da 812.16 en BTU por libra masa. Estoy calculando esto porque me va a servir para calcular delta U. Entonces, si hago esta operación, la energía interna 2 ya estaría definida. Son 292.18 más .9096 por 812.16. Me da 1030. 1030.9 es la energía interna de este sistema, BTU por libra masa. Y bueno, es la ponderación de la energía interna del líquido saturado con la del vapor saturado. También se puede calcular como UF por fracción de líquido más U de vapor por calidad. Ya tenemos ese dato entonces. Regresando al proceso global entonces, del estado 1 pasamos al estado 2 perdiendo calor. Y comentamos una parte de ese calor se pierde porque el vapor sobrecalentado que hay aquí está recibiendo agitación, está recibiendo corrientes convectivas que fomentan la transferencia de calor hacia el exterior. Ahora, el balance aquí sería calor transferido más trabajo total va a ser igual a delta U. De ese balance no tengo todavía trabajo ni tengo delta U, pero yo tengo las energías internas de cada estado. Lo primero que vamos a calcular es trabajo. Yo sé que la potencia de este ventilador
me dicen que es de 100 watts, 80 watts. No tengo eficiencia, voy a suponer que toda esa cantidad se transfiere al sistema y funciona durante 8 minutos. Entonces, potencia es 80 watts y funciona durante 8 minutos. Para determinar el trabajo, yo sé que ese trabajo lo puedo despejar de la potencia. Potencia es trabajo por unidad de tiempo, o es la rapidez con la cual se realiza trabajo. Si yo despejo trabajo, me va a dar potencia por tiempo. Yo sé que 80 watts son 80 joules por segundo. Un joule por segundo es un watt. Y bueno, para eliminar segundos y obtener el trabajo en joules y luego en BTU, voy a transformar el tiempo de 8 minutos a segundos. Un minuto son 60 segundos, ¿no? Eso me va a dar el trabajo en joules, que yo puedo volver a calcular en BTU. Vamos a calcular el trabajo en joules y luego lo transformo a BTU porque estoy trabajando en el sistema inglés. 80 por 8 por 60 me da el trabajo en joules. Me da 38.400 joules que yo puedo convertir a BTU. Bueno, hay que investigar el factor de conversión de joules a BTU. Ok, en esta tabla de factores de conversión que les compartí, localizo energía y bueno, aquí está el factor, ¿no? Un BTU son 1055 joules. Para poder convertir joules a BTU, entonces divido entre 1055. Este factor lo voy a poner aquí. 1055 joules es un BTU. Se cancela joule y me da energía en BTUs. El trabajo es una forma de energía. Entre 1055. El trabajo me da 36.4. Vamos a redondear. BTU. Es decir, este agitador inyecta al sistema 36.4 BTU de energía en forma de trabajo. Estos son unidades térmicas británicas. Ya tengo el trabajo, me faltaría calcular delta U y despejar calor. Para determinar el cambio de energía interna que me falta del balance, yo requiero dos cosas. Como tal, delta U es la masa del sistema por la energía interna final menos la inicial. Estas son específicas. Vamos a retomar los valores. U2 nos dio 1030.9 BTU. 1030.9. Esto está en BTU por libra masa. Ok. Ese es el valor, pero final. Por eso lo coloqué acá. U1 sería el valor de energía interna del estado inicial, 1054.5 BTU por libra masa. Noten que ya tengo estas dos, pero me falta la masa. 1154 va a ser el volumen inicial entonces. Gracias. Vamos a corregir aquí. 1154, que lo leímos como vapor sobrecalentado de la tabla 6. Sí, aquí está. Gracias. Me falta la masa. La masa yo la puedo calcular a partir del volumen específico. Yo sé el volumen específico 1, que también es el volumen específico de líquido saturado, ¿no? Me dio 4.3613. Es vapor sobrecalentado.
4.3613 y esto es BTU, no, más bien es volumen entre libra masa. Ahora, si yo quiero calcular la masa primero, yo la puedo despejar. Yo sé que ese volumen específico es el volumen total dividido entre la masa total. El volumen total aún no lo tengo, pero lo puedo calcular porque sé las dimensiones. Entonces de ahí yo podría despejar la masa como el volumen total entre el volumen específico. Ahora, ¿cuánto vale el volumen total? Ese volumen total lo vamos a calcular con base a las dimensiones del tanque. El tanque tiene un radio de 50 centímetros y una altura de 1.5 metros. El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Entonces, bueno, hay que calcularlo. ...50 centímetros por 1.5 metros. El cilindro tiene un radio de 50 centímetros. Entonces el área de esa base va a ser pi por radio al cuadrado. 50 centímetros lo voy a convertir a pies, porque estoy trabajando sistema inglés. El factor de centímetros a pies lo podemos leer de la misma tabla, pero en unidades de longitud. Bueno, un pie son 30.48 centímetros. Ese es el factor. Entonces lo voy a poner 30.48 centímetros es un pie y esto lo voy a elevar al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es el área de la base. Tengo dos caras. Eso por la altura me va a dar el volumen. La altura es de 1.5 metros y voy a usar el factor ahora punto 3048 metros es un pie. Esa operación me va a dar el volumen total. Haciendo la operación me da 41.6 pies cúbicos, aproximadamente 42. Ya con ese volumen total y el volumen específico puedo obtener la masa. La masa total va a ser 41.6 pies cúbicos, el valor que acabo de obtener, entre el volumen específico de 4.3613 pie cúbico por libra masa. Ese 41.6 lo divido entre 4.3613 y me dan 9.5 libra masa. Entonces esa operación me da la masa total, que se mantiene constante. La voy a escribir acá arriba, no va a cambiar, por eso la puedo factorizar en el cambio de energía interna. 9.5 libras masa, que bueno, equivale a esta operación. Ya con eso yo ya puedo determinar el cambio de energía interna total y por ende el calor transferido. Bueno, ya nada más hay que finalizar. Yo ya sé la masa de 9.5 libras masa. El cambio de energía interna total va a ser esa masa que multiplica a U2. U2 nos dio 1030.9 energía interna final. BTU por libra masa menos energía interna 1, que es la del vapor sobrecalentado, 1154.5. 1154.5. El hecho de que exista una disminución de energía interna nos va a dar negativo, indica que el sistema perdió energía.
se enfría. Y esa pérdida equivale exactamente a la cantidad de calor transferido. Si hacemos la operación, vamos a obtener el cambio total. Son 1030.9 menos 1154.5. Me da menos 1174.2 BTU nada más. Ya multipliqué por la masa, entonces esta libra masa cancela a estas dos. Ahora sí, ya puedo calcular el calor transferido. Yo sé que Q más W es delta U. El calor transferido desde el sistema hacia los alrededores va a ser delta U menos el trabajo. Si le ponemos números, ese valor de delta U menos el trabajo va a ser la cantidad total de calor. Okay. Esa la calculamos con la potencia. Aquí está. 36.4, ¿no? Fue el trabajo que se adiciona al sistema. 36.4 BTU. Menos 36.4 BTU. Me va a dar la cantidad total de calor transferido. Bueno, al final sumo el calor con el cambio de energía interna total. Menos 36.4. Esto me da menos 1210 BTU. Esta es la cantidad de energía que pierde el sistema para enfriarse. Bueno, estoy agitando aquí con un ventilador. Esto adiciona trabajo que hace que se generen aquí corrientes que enfrían el fluido. Entonces la cantidad total de trabajo y energía interna es la cantidad que pierde el sistema. Me da negativo porque ese calor sale del sistema. Esa sería la conclusión.